Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que cada semana nos asisten allí para poder desarrollar juntos el bosquejo de la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Estamos ya en la lección número 5 y el título de la lección es Buscad a Jehová y vivid, parecido a nuestro título general de la lección. Y vamos a continuar hablando un poco sobre el profeta Amós. Y para comentar esta lección está con nosotros el pastor Reinaldo Siqueira. Él es el rector del SALT para toda la división sudamericana y también tiene un doctorado en Antiguo Testamento. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Vamos a iniciar haciendo una oración. Enseguida vamos a dar secuencia a nuestro bosquejo. Amado Señor, deseamos buscarte de todo nuestro corazón. Realmente vivir una vida según tu palabra, según tus mandamientos, tus leyes. Pero para eso necesitamos de tu Espíritu, del poder que vienes de Jesús Cristo por el Espíritu Santo. Bendícenos ahora al abrirnos tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a considerar dos puntos en esta segunda parte del bosquejo. La primera, buscar el bien y dejar el mal. Y en la segunda, el mensaje de esperanza. Dos cosas nada más. Vamos a recordar un poco de la vida de Amós. ¿Él era profeta en el norte o en el sur? Amós, según el capítulo 7, era de origen de Judá, era del sur, pero Dios lo envió a predicar en el norte. Él en verdad no era un profeta de profesión, dice que él tenía ganado, cuidaba de ganado, de ovejas, de cabras, cabríos, ¿no? Trabajaba en el campo, pero Dios lo envió con un mensaje muy específico para su pueblo del Reino del Norte. Y entonces ahora el mensaje era muy claro, ¿no? Buscar el bien y dejar el mal. El contexto, para recordar solamente nuestros amigos que nos acompañan, el contexto de lo que estaba ocurriendo era terrible así o era simplemente una opresión entre ellos. Mira, cuando investigamos, leemos el contexto de Amós, era un contexto donde había una búsqueda de Dios, entre comillas, muy intensa. La gente venía al templo, traía sus diezmos, traía sus ofrendas, y decían y creían ellos que estaban buscando al Señor. Pero al mismo tiempo había un problema de opresión de los débiles, de los necesitados, de la gente más pobre, ¿no? Entonces no es un contexto de abandono de la fe en el sentido de adorar otros dioses, ¿no? Pero el problema es que estamos mezclando ahí, usando formas paganas para adorar a Dios. Okay. O sea, con los bezojos de oro que había en Betel y en Dan. O sea, entonces mezclar el culto de Jehová con el culto a Baal, a los paganos. Al culto formas paganas de adorar al Señor. Y ahí estamos mezclando todo, ¿no? Y ahí viene, en este contexto aparece la invitación de Dios, la exhortación de Dios de buscarlo, ¿no? Pero buscar, dice aquí el capítulo, es nuestro título de la semana. Me parece, ¿no?, que es el centro de toda la lección de todo este trimestre. Sí. Buscad a Jehová y vivid, no hay otra forma. Y hay una declaración en Amós 5:6 que dice, buscad el bien y dejar el mal. Y ahí nos vemos cómo es, lo que es buscar. Buscar a Jehová no es solamente hacer formas del culto. Externas. Buscar al Señor es buscar en verdad, de corazón. Entonces, cuando el Señor dice que buscad vivid, buscad aquel al que hace las Pléyades, buscadme y viviréis. Son las invitaciones que hay 4, 6, ¿no? El 8. ¿Cómo se busca al Señor? ¿Cómo se busca a Jehová? Ahí el verso 14 dice, buscad lo bueno. ¿Sí? Dice, y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, tu Dios de Jesús, estará con vosotros como decís. O sea, estamos venciendo a nuestros enemigos. Jehová está con nosotros. Dice, no, yo estaré con vosotros si buscad el bueno, haced la justicia. Dice aquí, aborreced el mal, amad el bien, estableced la justicia en juicio,
quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. O sea, buscar a Dios es vivir una vida realmente en verdad, una religión verdadera, de corazón, en sus hechos, en su día a día, en lo que haces, con la otra gente, con gente que no es cristiana, pero sin embargo tú vives una vida de justicia, de verdad con esas personas también. Exactamente, y por eso es que tal vez la declaración que dice salir de las fornicaciones, porque no solo se fornica estando con una persona, sino también en la mente. Sí. Y también habla de los rituales vacíos, como que existen los rituales, pero el corazón no cultúa a ese Dios, ¿no? Es interesante, Pastor Choc, que el periodo de Amós, estas palabras de Amós que aparecen aquí en su libro sobre los rituales, la adoración, son el mismo tiempo que predicó también Isaías. Y ahí presenta un problema que muy a menudo es un problema que nosotros podemos enfrentar. Es que cuando uno piensa que guarda el sábado, que da sus diezmos, que devuelve o presenta una ofrenda al Señor, que Dios ya está contento con nosotros y nos aceptan así como somos, con nuestra vida siguiendo los de siempre. O sea, la gente hacía esto con bastante frecuencia en los días de Amós, pero en sus negocios lo hacían, robaban a la otra gente, lo hacían de modo sin honestidad, ¿no? Explotaba el pobre. Y la gente pensaba, bueno, hacemos esto, pero sin embargo estamos ahí adorando a Dios. Y Dios dice, no, el culto debe ser un culto verdadero, no solamente de formas, pero de verdad, de corazón. De corazón. Y por eso es que el llamado es buscar el bien y dejar el mal. No es solamente buscar el bien, hay que dejar el mal. La segunda parte habla de la esperanza, un mensaje de esperanza. ¿En qué consistía ese mensaje de esperanza? Ahora se comienza a introducir un nuevo elemento en la experiencia profética de aquel tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer esa esperanza que sin duda está hablando el Mesías, ¿no? Sí. En el último capítulo de Amós, el capítulo 9, los últimos versos, del verso 11 al 15, el profeta habla de la restauración de la casa de David, ¿no? Y esta referencia a la casa de David es una promesa del Mesías que iba a venir. Y por intermedio de ese Mesías, Dios iba a restaurar su pueblo. Y aquí dice que la casa de David iba a ser restaurada y a ella iba a añadirse y unirse los pueblos. En este verso, exactamente este pasaje, se utiliza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuando habla de los gentiles que estaban se convirtiendo a Dios, además de los judíos. Y ¿qué está pasando ahora? Ahí los apóstoles dicen, esto está se cumpliendo la profecía de Amós. Dios está restableciendo la casa de David. Por intermedio de la fe en Jesús, judíos y no judíos ahora son partícipes del reino de Dios. Y así el reino de David está siendo restablecido. Promesa mesiánica que Amós lo presentó. Y ahí están las promesas de bendiciones redentoras, ¿no? Vamos a responder dos preguntas en este momento de la aplicación con nuestros alumnos ahí en la clase Escuela Sabática. Las dos preguntas son, ¿cómo diferenciar entre el bien y el mal? Y en segundo lugar, ¿cómo mantener viva la esperanza? Y durante esta semana hemos estudiado que la única manera de diferenciar entre el bien y el mal, y hacer el bien y dejar el mal, es tener la sabiduría de Dios para diferenciar una de otra y también para actuar en el bien y dejar el mal. Sabiduría de Dios. Y esa sabiduría solo puede venir cuando buscamos al Señor de todo corazón. Piense un poquito eso. Cuando buscamos a Dios de todo corazón. Y en segundo lugar, ¿cómo mantener viva la esperanza? Se supone que ahora nosotros tenemos tantas razones para desmayar, porque la mayoría de personas que están a nuestro alrededor piensan completamente diferente. Miran la esperanza como un asunto absurdo. Para nosotros es la salvación, la venida de Jesús y todo eso.
se torna una esperanza que quién sabe cuándo va a ocurrir. Cuando me pongo a pensar, por ejemplo, en la forma como vivimos, las comodidades que buscamos, pareciera que nosotros somos moradores eternos de esta tierra, cuando debiéramos tener una imagen de peregrinos, porque nuestra verdadera ciudadanía no está aquí. Por eso es que cuando leemos la Biblia, la esperanza se renueva, la esperanza nace con fuerza. Que nuestra esperanza pueda ser renovada todos los días y que la sabiduría de Dios pueda estar latente en nuestros corazones para diferenciar entre el bien y el mal. Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad, la acción. Un culto personal, genuino, verdadero, nos va a llevar inevitablemente a un culto familiar, genuino y sagrado. Un culto familiar, genuino y también saludable nos va a llevar a un culto y a una experiencia saludable en la iglesia. Todo comienza en tu vida personal. Allí es donde se ganan o se pierden las grandes batallas. Por eso que yo quería reafirmar con ustedes una vez más la importancia de buscar al Señor todos los días en la primera hora de cada mañana y hacer de esto nuestro primer trabajo. No podemos desistir de esto, tenemos que insistir. Por eso la Biblia dice, quien persevera hasta el fin, este será salvo. Quien persevera en la búsqueda del Señor. Si tú no tienes ese hambre, ese deseo de buscar al Señor, entonces dile al Señor, no tengo ese deseo, coloque en mi corazón ese deseo y Dios va a darnos esta gracia. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra, por las promesas. Haz de cada uno de nosotros personas que podamos diferenciar entre el bien y el mal y que cada día te busquemos de corazón. En el nombre de Jesús. Amén.